Bueno, esta es una oportunidad para hablar de un tema que indudablemente es un discurso en proceso siempre y siempre alcanza niveles de profundidad porque se trata de espacios, esferas del pensamiento humano que alcanzan abstracción matemática, profundidad y aplicación al mismo tiempo. Así se define la tecnología como la articulación entre la ciencia básica, profunda, en sus fronteras del saber y su aplicación en el desarrollo de las sociedades humanas. Siempre se ha mirado la tecnología como si fuese una flecha neutra que se lanza al cielo y permanentemente va hacia arriba. No cae, no tiene reversa al parecer. Pareciera en una ilusión óptica que los seres humanos progresan, que la humanidad progresa a través de los milenios a partir del desarrollo de esta flecha tecnológica. Y llegamos a pensar, y ahí la ilusión óptica, que la flecha es en sí misma el progreso, y que el progreso, por tanto, es una línea continua, permanente y ascendente. Ese es el paradigma de la sociedad moderna. Es una ideología en el fondo, no es propiamente ese pensamiento el desarrollo de una ciencia. Y por eso cuando tratamos de estos temas siempre hay que mirarlos con mirada amplia, con mente abierta, con un pensamiento crítico para saber ¿cómo impacta esto que pareciera simple en las sociedades, en el inmediato futuro, en la humanidad misma? Nosotros hemos querido en este gobierno desarrollar al máximo posible, de acuerdo a un sistema de educación que, como todos sabemos, es raquítico. Los gobernantes en los últimos tiempos se han dedicado a quitarle recursos a la educación, a pensar que es una especie de margen en las inversiones públicas. Creemos que es más importante destinar la mayor parte del presupuesto a tender asfalto y hacer puentes que se caen por la maximización de las utilidades en cada contrato público, que a desarrollar la mente de la sociedad a partir de su juventud, porque son las capas jóvenes las que van volviéndose en la medida en que pasa el tiempo las sociedades mismas. Y entonces hemos tenido desarrollos incluso normativos, reformas a la Constitución, leyes que le han quitado el espacio financiero la posibilidad de volver universal la educación y profundizarla en términos de calidad, no cualquier educación, no una educación que se repite de memoria, sino que no es una educación, sino una educación que permite plantearse los problemas de la sociedad, discutirlos, construir comúnmente las soluciones. Las soluciones parten del pensamiento, del conocimiento. No hay soluciones sin conocimiento. Esto que ha sucedido en Colombia es una lástima, en verdad, para una sociedad. Si nos preguntamos por qué nos matamos entre sí, si nos preguntamos por qué hay violencia intrafamiliar, si nos preguntamos por qué hay violación de niños, si nos preguntamos de las guerras permanentes a lo largo de nuestra historia republicana, no tendríamos que mirar, además de unas relaciones de poder específicas, unas relaciones de poder que le han quitado la educación a la sociedad colombiana, que quizás la han visto peligrosa a lo mejor, hay una teoría que habla de eso, pero que en últimas, cualquiera que haya sido el motivo, si financiero, si estúpido o si premeditado y calculado para dominar y controlar una sociedad, lo que ha resultado es con una de las sociedades con menores niveles de conocimiento y de pensamiento de la humanidad y por tanto una de las sociedades más violentas. Adentrándonos un poco en estos temas de la robótica, este gobierno quiere desarrollar
hay que partir por desarrollar el pensamiento matemático. En la base misma de la educación no es arriba, en la cúspide, donde podamos desarrollar todo esto, porque sí. Tiene que ser en el niño, en la niña, las bases de la comprensión del lenguaje de las máquinas. El lenguaje de las máquinas, en inglés se le puede llamar software. Al final es un código matemático, tiene una base matemática, es un lenguaje como tantos otros, solo que este particularmente nos permite dialogar con las cosas inertes para ponerlas en funcionamiento de puntos suspensivos. ¿De qué? ¿Para qué es esto? Y aquí surge la discusión social, no solamente la línea y la flecha continua y que creemos ascendente de la tecnología, sino que la tecnología no es neutra, depende en qué sociedad se inscribe, depende para qué se utiliza. Esas respuestas del para qué no son ya matemáticas, ya no tienen que ver con el código binario, no tienen que ver con el lenguaje de las máquinas, tiene que ver con la comunicación entre nosotros mismos, con el lenguaje entre nosotros mismos. El lenguaje humano es el que define el para qué, y el lenguaje humano de alguna manera u otra está trasladando las relaciones sociales que tenemos. Me encanta que el equipo Team Robotics del Pacífico provenga de un territorio profundamente excluido, que como lo he dicho en muchos discursos de campaña y de presidente, es un territorio profundamente excluido por el color de la piel, porque ese color de la piel refleja un hecho histórico, no matemático, histórico, de relaciones sociales de poder entre seres humanos a escala casi universal. Refleja la esclavitud, refleja que quienes dominaban este país y le pusieron marca a estos palacios, a este no tanto porque es nuevo, a las instituciones de Colombia, que las instituciones no son los palacios, las instituciones son relaciones entre las personas. Esa marca tiene la marca de la esclavitud. El Pacífico es el territorio de las gentes que se liberaron a sí mismas, porque no querían arrastrar cadenas. Y como venganza de quienes ponían las cadenas, quedó aislado, siendo nuestra puerta al océano más rico del mundo, el Pacífico. Al mundo, cuántas civilizaciones se conectan a través de ese océano. Dejado como un territorio que poco a poco entonces, en los tiempos modernos, se fue convirtiendo en el receptáculo de las violencias de Colombia. Porque en el Pacífico hoy, siendo un mundo pacífico, y ahí su nombre, tenemos las tasas de homicidios más altas de Colombia. Pues por la exclusión, por la desigualdad social. Por eso es que es importante que ustedes se ganen estos premios que a escala del conocimiento al que pueden ustedes acceder, pues es vanguardia del mundo. Por eso el premio que se han ganado es un premio mundial, no es un premio local. Saltan de esos terrenos de la desigualdad y de la esclavitud y de la desidia gubernamental respecto al pensamiento y el conocimiento, saltan como atletas físicos por encima del obstáculo y se ponen en la vanguardia del mundo. Y eso indudablemente tiene que ser aplaudido. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad, todos y todas. Ese mundo de la exclusión tiene también unos efectos ahora hacia el presente y hacia el futuro. Y no solamente tiene que ver con los colores de la piel, que algunos racistas aquí han vuelto poder, tiene que ver con las desigualdades sociales en sí mismas, siendo Colombia uno de los países más desiguales del mundo. ¿Qué pasa en una sociedad desigual con estas tecnologías? Es la pregunta. ¿Qué pasa en una sociedad igualitaria con estas tecnologías?
Siendo las mismas, el mismo código matemático, los mismos números, ¿cómo puede cambiar su aplicación en unas y en otras? Sería el interrogante. Algunos intelectuales, científicos, diría yo, Stephen Hawking, por ejemplo, recientemente muerto, uno de los mejores físicos del mundo, decía: la inteligencia artificial puede acabar con la humanidad. Daba dos razones para el final de nuestra especie: la crisis climática, que más o menos ya las sociedades empiezan a explicarse, y la inteligencia artificial. Son las dos causas que él miraba desde su altura intelectual. Y entonces, explicada un poco la primera, pero sin solución, sabiendo sus causas, como las grandes migraciones humanas que cada vez son mayores y ya hicieron de una parte de Colombia uno de los puentes fundamentales de la migración mundial, el Darién. Ya somos un país de migrantes, no solamente se va del país mucha gente, sino que llega al país mucha gente. Esa crisis que provocará cada vez más un éxodo, como la Biblia hablaba, de todos los pueblos del mundo del sur, por falta de agua. Ahora, ¿por qué se le agrega la inteligencia artificial como una causa peligrosa? Pues no por los números, no por lo que es en sí misma, es cómo se utiliza. Nosotros queremos que la juventud colombiana estudie software, lenguaje de las máquinas, a profundidad, no simplemente programaciones mecánicas para usarle los programas a Microsoft, como se enseñaba anteriormente. Aprenda Word, aprenda Excel. No. ¿Cómo se construyen los lenguajes que dan vida a ese tipo de programaciones? Para ello hemos aprobado ya en la ley reformas, en el plan de desarrollo, la extensión en todos los colegios de la educación para la programación de computadores, básica obviamente. Le hemos pedido al SENA, que es la entidad que hoy crece más en su presupuesto, por razones también legales, debido a la reforma tributaria, que amplíen decenas de miles la educación ya a un nivel superior, tecnológico, no cursillos técnicos, presidente, sino superior. El sindicato no le gusta esto, pero tenemos que ponernos a la altura. Y hay que dialogar con el sindicato para que se entienda por qué debe haber una educación superior que especialice en el lenguaje de las máquinas. Por decenas de miles, al lado, unos institutos de excelencia que queremos que se desarrollen en Zipaquirá y Usme, primeramente, ya están los lotes, para la cúspide de la enseñanza de la inteligencia artificial en Colombia. Seguramente se podrá expandir cada vez más en la medida que avance el tiempo y podamos tener éxito y podamos meterle recursos financieros, porque sin plata no se puede hacer. Ojalá la gente que se reunió en el Congreso de la ANDI llegara a la conclusión que un poquito más de impuestos exclusivos a la educación sería lo clave para desarrollar a la sociedad colombiana. Pero es la vieja discusión entre utilidad y conocimiento. Resulta ser que no aumentan las utilidades sin el conocimiento, en el correcto sentir de la economía. Pero hay quienes creen en Colombia y tienen muchísimo poder, que es destruyendo la financiación del conocimiento como aumenta la utilidad. Y esa visión irracional, desgraciadamente, se ha implementado mucho en Colombia. Poder aprender la inteligencia artificial, que es una robótica en su máxima expresión, es coger las rutinas de los seres humanos que se van depositando en los lenguajes de las máquinas y juntarlas para que por sí mismas se reproduzcan sin el ser humano. Entonces, el trabajo que hacían antes las secretarias, rutinario, el de los obreros, rutinario, lo hace ya una máquina sin cerebro. Solo tiene que recoger esos softwares
y volverlo un nuevo lenguaje mucho más complejo, que hace que la máquina funcione sola. Esa vieja utopía, que en mi opinión es una distopía de pensar que todo trabajo lo puede hacer el robot. Eso inscrito en una sociedad desigual, eso inscrito en unas relaciones sociales donde la productividad que aumenta se vuelve utilidad particular y exclusiva, generaría un mundo casi sin trabajadores y trabajadoras. Ese es el gran peligro. Porque esos trabajadores y trabajadoras excluidos del trabajo que harían las máquinas, este es un ejemplo sencillo. La persona que antes llevaba el carrito llevando las bolitas, los paquetes, pues ya no es necesario. Se puede hacer solo. Ese trabajador va a la calle. Si las relaciones sociales hacen que quien no trabaja no come, que quien queda excluido no se le permite el acceso a los derechos y que todo el beneficio de la productividad entonces lo recoge el dueño del carrito, eso multiplicado por toda la economía significaría una sociedad que entraría en un conflicto enorme, en unas tensiones sociales que aún ni siquiera hemos visto y que sería a escala mundial, no solamente local. Si a eso se le conjuga el éxodo provocado por la crisis climática en crecimiento, esas sociedades estallarían en guerras internas. Miren cómo la tecnología no es una flecha que apunta hacia arriba, sino que cruza las relaciones de poder y las relaciones sociales y depende de ellas. No es el plus ultra, el deus ex machina, sino que es apenas una consecuencia que depende, es un instrumento que depende de las relaciones sociales que haya en una determinada sociedad. En una sociedad igualitaria, entonces ese incremento de la productividad que puede sacar trabajo duro se transforma en beneficio del conjunto de la sociedad. Y entonces la sociedad se vuelve sociedad libre, porque sus necesidades están satisfechas y se libera del trabajo rutinario y duro. Su trabajo sería la creación, la innovación. Por primera vez la historia de la humanidad que algún escritor percibiera y no la prehistoria en la que aún estamos sumidos. Depende de las relaciones de poder. Por eso hay que estudiar esto críticamente. No solo la matemática, que sin ella no se puede, sino también la mentalidad crítica sobre las tecnologías y sobre nuestra propia sociedad. Produce equidad, produce injusticia, produce una sociedad insostenible que se resuelve en la violencia y en su propia muerte, o produce una sociedad que pueda crecer y que se reproduzca sobre su propia vida, y vida se nos va volviendo sinónimo de conocimiento, como alguien aquí dijo. Una sociedad como la colombiana entonces, hoy sumida en la guerra entre sí, no podría lograr los beneficios que este nuevo pensamiento y este conocimiento puede provocar en potencia. Una humanidad que logre la paz podría utilizar estos conocimientos a un nivel aún mayor para ser los portadores de la vida en el universo. Una paradoja, ser los transmisores del virus de la vida, no solamente en la Tierra. Esa es quizás la misión de la humanidad. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para matarnos entre nosotros? La guerra de Ucrania y de Rusia, la guerra colombiana interna. Es una manera de perder el tiempo y las posibilidades de la historia. O para desarrollarnos como tiene que ser. No visto el desarrollo como un acumulado de tener de bienes y cosas, llenar las casas de chucherías muchas veces, sino el progreso visto como una misión de la humanidad que solo se puede
transcribir a partir del conocimiento humano y es llevar la vida, profundizarla. Ese es el desarrollo real. No están los escritos de economía de nuestras facultades que se han vuelto ideológicos, pero sí estaba desde el comienzo de los escritos de la economía política clásica, que lo decían. La razón de ser es la reproducción de la vida. La razón de ser de una economía y de un pensamiento es la reproducción de la vida. Y la reproducción de la vida, que incluye la reproducción sexual, va más allá y la incluye. Es la reproducción de un virus. Hasta donde sabemos, los únicos seres vivos son los que están en este planeta. Y el máximo de conciencia de la vida está en una especie, nosotros. Luego, si nosotros nos matamos, estamos matando la posibilidad de la vida. Y si nosotros nos unimos como humanidad y hacemos del conocimiento el instrumento común del desarrollo, pues lo que podemos es reproducir la vida en nuestro entorno, en donde tenemos que vivir y vivir intensamente. Entonces, esta mirada de la inteligencia artificial y los lenguajes de las máquinas, pues hay que mirarla con criterio crítico. Tenemos que ser matemáticos, en este caso, los que quieran dedicarse a este tema, ojalá muchos, pero también poetas, matemáticos en el sentido de saber manejar esa maquinita encima de una línea y temas más complejos. Así una empresa como Amazon se reprodujo y creció, pero poetas en el sentido de poder criticar una sociedad, porque si esa sociedad no cambia, este tipo de tecnologías la pueden ayudar a destruir y no a crecer, y aquí se trata de crecer. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Nequi. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.